Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día iban dos de ellos al pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿De qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: Lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres que estaban con nosotros nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro, y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Palabra del Señor. Bien, hermanos, nos encontramos en la tercera semana de Pascua, esta palabra que el Señor nos regala hoy día, este bellísimo evangelio. Yo quiero dar gracias al Señor por su palabra, quiero dar gracias al Señor por su misericordia, por este día domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos regala la posibilidad de poder escucharlo, de poder ser acompañados por Él. Vemos en el evangelio de este domingo cómo el Señor acompaña a estos dos, donde dos se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Esto es interesante. Estos dos que iban a este pueblo llamado Emaús, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. No sé si nosotros en estos días hemos comentado un poco lo que estamos viviendo durante este tiempo, los sufrimientos, lo que hemos vivido ahora, pasada la Semana Santa. Pues estos estaban hablando sobre esto, sobre el escándalo de la cruz, sobre el sufrimiento de Cristo, sobre la injusticia. Estaban allí y se encontraban con una tristeza tremenda, porque dice, mientras conversaban, el mismo Jesús se acercó a ellos, porque estaban como incapacitados para reconocerle. Esto es lo provoca la tristeza, la pérdida de la esperanza. Muchas veces esto no nos permite reconocer a Dios. De hecho, dice la Escritura, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerles. Es importante que podamos hoy día pedirle al Señor los ojos para verlo aún en el dolor, para verlo aún en la dificultad, aún en la persecución, aún en la injusticia. Pidámosle al Señor primero que nos vea por el camino, que vea nuestro corazón, que vea nuestro sufrimiento, que se ponga al lado de nosotros. Hoy día esta palabra tiene esta función, hermanos, de acompañarnos. Muchos me preguntan ¿por qué haces esto? Por una simple razón. Porque es necesario que Cristo camine junto a las personas, camine junto a ustedes que están escuchando. Jesús
camina con nosotros. Muchas veces no lo podemos ver. Esto es interesante. Ellos se pararon y con aire entristecido, lo describe. Uno de ellos, llamado el Cleofás, respondió: eres tú el único residente en Jerusalén. Le hablan con una tristeza tremenda. ¿Cómo es posible que tú no sepas todo lo que pasó? Tenían el escándalo clavado en el corazón, estos dos discípulos, seguidores de Cristo. Dice la tradición que posiblemente estos pertenecían al grupo de los 72, que fueron enviados también a anunciar el Evangelio. No pertenecen al grupo de los 12. Dice el Evangelio, continúa diciendo lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes lo han asesinado, lo han matado, lo han crucificado. Pues nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel. Pierden la esperanza, porque pierden de vista lo que había anunciado Cristo. Pierden de vista las palabras de Cristo. Nosotros muchas veces escuchamos la palabra de Dios y nos llena de alegría. Nos alegra cómo nos habla el Señor, cómo nos habla Dios. Pero luego nos olvidamos, como estos dos. Porque Jesucristo había hablado sobre esto, sobre los padecimientos del Mesías, del Cristo. ¿Cuál era su misión? Había hablado sobre los 3 días, ¿no? Derribaré este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y hablaba de su cuerpo, hablaba de su reino. Nosotros pidámosle hoy día al Señor de no olvidarnos de las palabras que muchas veces han sellado, han sido un memorial para nosotros en nuestra vida. Estos dos se olvidan, van... En estos días es una cosa normal, pero yo, hablando con muchas personas, también es una tentación esto de lamentarse, simplemente lamentarse. Está tomando un puesto muy importante en este momento, en muchas casas, en muchas personas. Pero atentos, porque no nos podemos quedar allí. Pidámosle al Señor de vivir también en la bendición. ¿Y cómo podemos hacer, Señor? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues dejando que el Señor nos explique. Dice que nosotros esperábamos todo esto. El caso es que algunas mujeres han hablado del testimonio de las mujeres que fueron a ver al Señor, no lo encontraron, tuvieron esta aparición del ángel que incluso decía que Él vivía. O sea que tampoco no creen tan solo en la Escritura, no creen, o sea, se han olvidado de las palabras del Señor, no solamente de eso, sino que además no creen aquellos que han dado testimonio de que Jesucristo ha resucitado. Por eso es muy importante la fe, por eso dirá que la fe viene por la predicación. Es que, Padre, yo no tengo fe. ¿Por qué no escuchas? Solo el humilde escucha. También los curas a veces no escuchamos. Cuán importante es escuchar. Cuán importante es abrir nuestro corazón a la voluntad de Dios. Cuánto importante el testimonio de los hermanos, los milagros que Dios ha hecho con los hermanos, con la familia, etc. Guardarlo todo en nuestro corazón. Fueron también, dice el Evangelio, algunos de los nuestros también, tampoco creían. ¿Y cómo le responde el Señor? ¿Cómo los llama a conversión? Dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? ¿No era necesario que pasara todo esto? ¿No era necesario este sufrimiento? ¿O qué pensáis? O sea, que la gente sufre simplemente porque le gusta sufrir, son masoquistas, o el sufrimiento tiene un sentido. Es interesante que lo dice San Agustín, que estos dos no lo reconocen. ¿Y quién fue el último que lo reconoció? A Cristo antes de morir. Ustedes lo saben. Sí, el ladrón del lado derecho, el ladrón bueno, se dice así. La tradición habla de Dimas. Lo reconoce. Recuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoce un ladrón. ¿Por qué? Porque dice San Agustín que desde su cátedra del maestro enseña cuál es el amor de Dios por los hombres. La cátedra de la cual enseña el Señor es la cruz. Por eso el ladrón lo reconoce, por eso un pecador lo reconoce, por eso un pecador humilde,
es aquel que puede reconocer a Cristo, es aquel que puede reconocer al Señor. Estos dos no lo reconocían porque estaban sumidos en una tristeza, en una desesperanza, en una actitud que no es la del cristiano, no es la de que uno se alegra porque Cristo ha resucitado, de creer, de verlo en los hermanos. Ánimo, hermanos, porque era necesario que Cristo padeciera, era necesario que Él experimentara el sufrimiento, era necesario, todos los profetas lo dicen, en especial el profeta Isaías, cuando habla del siervo de Yahvé, está hablando de Cristo. Y esto era necesario este dolor, era necesario esta cuarentena, era necesario toda la incomodidad que estamos viviendo, etc. Señor, concédeme un día decir, era necesario, porque detrás estabas tú, porque detrás estabas tú suscitando la fe para todos nosotros. No tengamos miedo de creer en Jesús. Jesús nos muestra cuál es el signo para reconocerle. Recordemos que en la cruz se realiza el sacrificio cruento, pero un poco antes de la crucifixión, Jesucristo celebró la última cena en la institución de la Eucaristía, donde dice, esto es mi cuerpo, tomando el pan, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Y esto es el signo que permite que estos apóstoles reconozcan a Jesús. Porque Jesús, una cosa preciosa, Jesús no solamente parte la palabra, digamos así. A estos apóstoles, a estos discípulos le ha partido la palabra. Ha hecho un poco una especie de orientación. Ha hecho una homilía. Les ha explicado las palabras desde Moisés hasta los profetas. Les ha explicado todo lo que decían de él. Pero no veían. ¿Dónde lo han reconocido? En este partirse el pan. Jesús parte la palabra, que es Él mismo. Jesús parte el pan, que es su cuerpo. Jesús en la cruz rompe también, parte también en dos nuestras cadenas. Las cadenas de la esclavitud, las cadenas del pecado, las cadenas que muchas veces no nos permiten bendecir a Dios, decir bien de Dios, no nos permiten experimentar la verdadera alegría que viene de sentirnos amados, perdonados por Dios. Estos son dos que pensaban solamente a la justicia de este mundo. No fueron capaces de ver la misericordia, el amor con el cual Cristo los había amado y se había entregado por ellos a la muerte. Por eso luego se dan cuenta, ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino. Esto es el ardor que hoy día la Iglesia está invitada a anunciar a todo el mundo, a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. No podemos dejar solos a los hermanos, no nos podemos dejar solos. Por eso este es el ardor que tiene que suscitarse dentro de nuestros corazones, escuchando la palabra de Dios, para que el Señor nos conceda muy pronto poder regresar al sacrificio eucarístico, a la alegría de la Pascua del Señor, a la alegría de la Eucaristía. Que el Señor en este domingo les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos.